Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Fernando D'Alessio, emprendedor serial. Recientemente su startup, Juntos.com, fue adquirida por el conglomerado financiero Grupo F. En el pasado ha sido cofundador de Linio.com y Managing Director en el Global Venture Studio de Rocket Internet. Ahora lanzando un nuevo emprendimiento en el espacio Marketplace SaaS. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de tenerte por aquí. La verdad que tienes una gran trayectoria en el espacio de Marketplace y bueno, ahora has tenido una reciente experiencia vendiendo tu compañía que dará mucho para conversar en este episodio. De hecho, dos temas, ¿no? Hablemos un poco de Marketplace, hablemos de qué pasa cuando existe la intención de vender nuestra empresa, pero antes de meternos a ese punto, me encantaría que la audiencia te pueda conocer un poco más. Entonces, cuéntanos cuáles fueron esos pasos que fuiste dando que te llevaron a lo que haces actualmente. Sí, mira, yo estoy en el mundo de startups ya hace casi 12 años, pero no empecé en este mundo, ¿no? Yo fui quizás la ruta un poco más tradicional, ¿no? Terminé economía, trabajé en banca de inversión casi 12 años, 10 años haciendo M&A, fusión y adquisiciones, y 2 años haciendo corporate development y corporate investments. Y recién en el 2010 más o menos es que empiezo primero a trabajar con emprendedores, más en un plano de mentor, advisor, consultor. Así estuve un par de años y en el 2012, o sea, hace 11 años, es que me involucro con este Global Venture Studio que se llama Rocket Internet. Están basados en Berlín. Y bueno, lanzamos una startup, entré como cofundador, COO, una startup en Nueva York. Pero a los 3-4 meses me dicen, ya, estamos lanzando el modelo de Amazon, regrésate a Latinoamérica. Y yo, en verdad, no tenía planeado regresar a Latinoamérica, porque ya había vivido 4 años en Londres, estaba 10 en Nueva York, me casé con americanas, mis 2 hijos, que ahora son teenagers, nacieron en Estados Unidos. Y sí, iba a Latinoamérica más en plano de visitar a la familia, vacaciones, pero no en el plano de voy a regresar a lanzar startups, ¿no? Y me pareció una buena idea porque dije, mira, la verdad que en Latinoamérica estamos súper atrasados en la mayoría de sectores. Y cuando me dicen, vamos a lanzar el Amazon de Latinoamérica, que es Linio.com, la verdad que no lo dudé ni dos segundos, digamos, ¿no? Bueno, muchas personas probablemente lo hubieran dudado, sabiendo que hace 11 años la gente no había manera que pusiera tu tarjeta de crédito en internet. Hoy día nos parece, ajá, qué chistoso, pero yo me acuerdo que en ese momento era como que no, Jaime, nunca va a pasar, mira los números de Latinoamérica, no vamos a comprar por internet, nadie va a pagar por un celular, y ahora mira lo que tenemos. Efectivamente, ¿no? Y tuvimos que innovar, ¿no? O sea, muchos dicen Rocket Internet copia modelos de negocio. No al 100%, porque si tú copias el modelo de Amazon y lo traes a Latinoamérica, te estoy hablando hace 11 años, efectivamente, nadie te compraría por internet porque la mayoría de consumidores no tienen tarjeta de crédito ni de débito. Sobre todo México, Colombia, Perú, más del 80% sigue haciendo transacciones en efectivo. Entonces ahí tuvimos que hacer algunas innovaciones, ¿no? El famoso COD, que es el Cash on Delivery o el pago contra entrega de efectivo, fue una de las razones por la cual Linio, a pesar que no fuimos el primero en lanzar una plataforma de e-commerce y marketplace, nos fue tan bien en estos mercados. Y era porque éramos el único que lanzamos el COD. Entonces, mientras que todo lo... Claro, imagínate pedir por Amazon y decirle, no, cuando tú me traigas el producto yo te pago. Imposible, no suena raro, ¿no? hoy día, pues, ¿no? Y claro, después muchos decían, ay, cuando Linio lanzó el pago contra entrega de efectivo, ¿por qué no hubieron otros retailers que siguieron la misma mecánica, ¿no? Y no es fácil porque hay muchos riesgos con el cash on delivery. El cliente no ha pagado ni por el producto ni por el envío. Si llegas con el pedido y el cliente no está, hay que hacer otro intento de entrega porque no está el cliente. El cliente puede estar y te puede decir, sí, así quiero el producto, pero me he quedado sin plata, me he quedado sin efectivo, ¿no? O simplemente te dice, sabes que ya no lo quiero. Incurriste con el costo del envío de ida y de vuelta, digamos, ¿no? Y no hay nada que pueden hacer. Entonces, no es un modelo fácil de manejar. Exactamente. Y para mí fue un aprendizaje espectacular, ¿no? Porque yo justo ya tenía unos años de haber hecho mi MBA en Nueva York y esto fue como un MBA, pero en la práctica y con todos los obstáculos habidos y por haber, porque
no solamente era pagos. La parte de logística, claro, todo el mundo, claro, FedEx, DHL, UPS, todos hacen delivery door to door, de puerta a puerta en e-commerce, pero nuestros mercados no son las empresas locales que lo único que hacían envío eran de estados de cuentas, cosas que podían meter debajo de la puerta, digamos, ¿no? Entonces, cuando les tuvimos que convencer a que no solamente iban a ser envíos de paquetes de diferentes tamaños, pesos, dimensiones, sino que además tenían que recaudar efectivo por nosotros, es que primero nos miraban como que estás loco, ¿no? O sea, este no es un negocio en el cual yo estoy, pero por suerte convencimos a uno, nos fue bastante bien, otro nos convencimos a otro, y ya cuando vieron muchos que nos iba muy bien, otros logísticos ya nos venían a buscar a nosotros diciendo, también queremos trabajar con ustedes y hacer este tipo de envíos, ¿no? Sí, nadie quiere ser el primero porque es asumir demasiado riesgo, ¿no? Pero después ya van viendo lo bien exitoso que le dan a los demás y quieren tratar de ser el segundo más rápido, ¿no? El tercero más rápido. Sí, sí. Y no paramos, ¿no? Porque seguimos, o sea, ya una vez que lanzamos y nos iba bien, decidimos incluso ampliar la forma como los clientes podían pagar, ya sea a través de una agencia bancaria, ya sea con el POS que llegaba en la puerta de tu casa y pagas con la tarjeta de crédito, si es que tenías una, con los operadores logísticos, cuando todavía no existía el famoso Store Pickup o el Click and Collect. Decidimos usar 40 puntos, oficinas de los operadores logísticos, como punto de recojo para el pedido. Entonces, básicamente, yo siempre recomiendo esto, ¿no? Si uno quiere ser el mejor en un sector, pues hay que leerse los casos de éxito, ¿no? Y en este caso era leerse Alibaba en China, que es un mercado emergente, leer a Amazon, que es básicamente el pionero en este sector y que hoy día en Estados Unidos tiene casi la mitad del mercado. Y claro, es uno de los primeros pilares, ¿no? Uno es tener un catálogo de productos muy amplio. Cuando lanzamos, a pesar de que ya algunos retailers tenían 2-3 años antes que nosotros, nuestro catálogo era 10 veces más grande que el que nos seguía. En ese entonces era Falabella, ¿no? Nosotros lanzamos con 50.000 productos, Falabella tenía 5.000. Entonces ya en el primer pilar llevamos una clara ventaja competitiva, ¿no? El segundo es tratábamos de que el 80 o 90% de nuestros productos tengamos el mejor precio, que es el segundo pilar. Si tienes un precio competitivo. Y el tercer pilar, que es la conveniencia de servicio, creo que ahí es donde fuimos un poco más disruptivos. Porque en esa época no había de que te devuelva el dinero. O sea, si quieres devolver un producto, ok, te doy una nota de crédito para que compres en tu siguiente transacción. No. Ya si en Estados Unidos están acostumbrados los Amazon, Zappos, a devolverte dinero, nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a confiar en el consumidor, le vamos a dar hasta 7 días para devolverte el dinero y darte todas las facilidades del caso, ¿no? No solamente la conveniencia por la parte de devolución, sino también con el pago con dinero efectivo o pago en agencia. Entonces, tratamos de hacerle la vida más fácil a los consumidores y más que esperar que ellos se adapten a nosotros nos adaptamos a ellos. Y esa fue una de las razones por la cual en los mercados donde lanzamos, que fue México, Colombia y Perú, muy rápidamente si no éramos el 1, éramos el 2, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Totalmente. Y me hace muchísimo sentido, pues, porque al final del día, si el consumidor no ve algo que se siente tranquilo, cómodo de poder utilizar, no tiene ninguna motivación de por qué usarlo. O sea, hay alternativas. Prefiere quizás mitigar su riesgo tomándose un carro y yéndose a la tienda física, perdiendo el tiempo, quizás encontrando, no encontrando, comprando, cuando lo otro quizás no le da tanta tranquilidad, ¿no? En mi caso, a mí siempre me ha parecido comprar por internet el camino más sencillo, pero puedo entender que para todos es una experiencia nueva, distinta, y es el rol de la startup de ver la manera de cómo somos útiles para todos, ¿no? Porque hay este concepto de crossing the chasm, que creo que tú lo debes manejar perfecto, ¿no? Que es muy fácil, no voy a decir muy fácil, pero cogemos estos early adopters, ¿no? Y nos aman con nuestras imperfecciones, todo, pero para que sea exitosa la startup tienes que cruzar este abismo y coger a toda la gran masa de potenciales usuarios. Si ustedes no lograban crear un producto que pudiera coger grandes masas, iba a terminar como una bonita historia de intentar una startup. No, y definitivamente ahí es un punto también súper importante que tocas, ¿no? Que es, nosotros desde el día 1
nuestra intención era llegar a todos los consumidores sin importar el nivel socioeconómico, si eres hombre o mujer, o sea, dónde vivías. El día uno éramos envío a nivel nacional, te dábamos todas las facilidades del caso y apostábamos incluso a que la gran mayoría, como tú dices, la masa, fuera la que nos comprara, ¿no? Porque muchos en esa época, plataformas de retailers que habían lanzado su e-commerce, solo tenían tarjeta de crédito y débito como método de pago porque pensaban de que solo la gente nivel socioeconómico A y B eran los que iban a comprar. Y nosotros teníamos una teoría que no era el caso. Queríamos llegar justo a donde estaba el grueso de la población y creo que ahí fuimos exitosos porque llegamos a ese 80% que nadie llegaba, digamos, ¿no? Entonces, uno no es bueno tener teorías del consumidor hasta que no pruebes. Hagas el famoso A/B testing, ¿no? Y bueno, ahí después de Linio, ¿cuál fue la transición? ¿Qué te animó a hacer juntos? Sí, mira, en Linio los primeros 2 años éramos un retailer online. Nosotros comprábamos inventario. Algunos era con cross-docking, otros era comprábamos inventario y lo vendíamos en nuestro almacén con márgenes. Pero en todo sentido siempre buscábamos replicar un poco como Amazon había crecido, ¿no? Amazon los primeros 6 años fue un retailer online y de ahí lanza el marketplace, ¿no? Nosotros decidimos lanzarlo como a los 2 años y medio más o menos y la idea era básicamente tener un catálogo de ser posible infinito, ¿no? Y esa es la ventaja de un marketplace, ¿no? En retail online estás comprando inventario y hay un riesgo de inventario. ¿Qué pasa si no vendes ese producto, no? Al final lo puedes liquidar, digamos, pero quizás a pérdida. En el marketplace ya no tienes que comprar inventario. Es todo dropshipping, va directamente del que vende al consumidor final a través de tu plataforma, ¿no? Entonces, lanzamos el marketplace y ahí hubieron algunas limitaciones y aprendizajes, digamos, ¿no? Obviamente yo estaba interesado que las grandes marcas y retailers se suban a mi plataforma, porque al final uno piensa, ¿no? Mientras mejores marcas tienes y mejores retailers, pues más ojos atraes al consumidor y tu tasa de conversión aumenta, tus ventas aumentan y al final todo va en crecimiento, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a juntar con los grandes retailers en el Perú, en el caso de el grupo Iraoka, el grupo F en esa época, Oeshle, Platanitos, muchos me decían, mira, Fernando, ustedes han hecho un trabajo increíble, les va súper bien, son probablemente los líderes en el mercado, pero yo te veo a ti como mi competencia, porque tú muchos de los productos que yo vendo, tú también los vendes. Y ahí es cuando yo me puse a pensar, pues, ¿por qué Walmart no se subía a la plataforma de Amazon, ¿no? Y claro, porque Walmart ve a Amazon como competencia, ¿no? Entonces, la manera como crecimos el marketplace fueron más con pequeños vendedores. Muchos que ya vendían quizás en Mercado Libre. Y eso tenía sus riesgos también, porque ese vendedor, tú no sabes si te está vendiendo un producto nuevo, con garantía. Claro, si es usado. Tu reputación está en juego, si es que ellos no lo hacen bien, ¿sí? Si no cumplen. No sabes si es de contrabando, no sabes incluso si es un producto robado, ¿no? Porque a veces en Mercado Libre, pues, estás comprando un producto y de repente es un producto robado, digamos, ¿no? Entonces, esos eran los riesgos que a mí no me atraía mucho de... Sí me atraía, obviamente, ayudar a la pequeña y mediana empresa, porque yo creo que ese es lo que hace una economía sólida, digamos, pero no al informal, pues, que por no pagar impuestos de producto de contrabando, usado, pues darle una muy mala experiencia al consumidor. Entonces, Linio creció de esa manera el marketplace, ¿no? Más que nada trayendo a los pequeños vendedores de Mercado Libre, ¿no? Yo, después de unos meses, viendo pues que había muchos reclamos de clientes insatisfechos, yo ya tomo una decisión diciendo, mira, me quedo unos 3 meses más, eso fue septiembre, octubre del 2014, un poco para el tema de transición, pero a mí sí me interesa, ya no ser accionista minoritario, que era lo que era en Linio, sino lanzar mi propia startup donde yo sea el accionista mayoritario. Y un poco con una estrategia ya de los últimos 3 años aprendidos, pues las cosas buenas que hicimos las mejoramos aún más y las cosas que no se hicieron muy bien, pues las mejoramos, digamos, ¿no? Entonces, y coincidió que me invitaron a una conferencia de Global Cross-Border E-Commerce en China. Es más, fue mi primer viaje a China por trabajo. Yo había viajado en el 2004 de vacaciones, pero en el 2014 voy a una ciudad que en ese entonces yo no sabía qué ciudad era, ¿no? Ir a Wuhan, que ahí empezaba
la conferencia de Global Cross Border y ahí nos llevaban a varias ciudades de diferentes gobiernos regionales en China, promoviendo, y así como era yo que venía de Perú, un poco con la plataforma de Linio, éramos 27 plataformas del mundo. Había una de Estados Unidos, una de Chile, de Arabia Saudita, de Rusia, de Alemania. Y fue un aprendizaje súper bueno, no solo porque ves que están haciendo otras plataformas en otro mundo, pero también me permitió un poco más conocer las plataformas de China. Y claro, conocemos Alibaba.com, que es el B2B global del grupo Alibaba, y AliExpress, que es el B2C global de Alibaba. Pero hay plataformas que solo operan en China, que son también del grupo Alibaba, ¿no? Tienes a Taobao, que es como el eBay o Mercado Libre, el C2C, que solo opera en China. Y tienes a Tmall. Y Tmall viene a ser un centro comercial digital, ¿no? Y cuando vi este centro comercial digital que tenía todo tipo de marcas pequeñas, medianas, grandes, yo dije, este es el modelo que yo tengo que traer a Perú y a Latinoamérica, porque es un modelo que no existe y es un modelo que además me va a permitir ya subir a cualquier plataforma, a cualquier marca o retailer, porque ya no me va a dar como competencia, porque estas marcas ya están en muchos centros comerciales físicos y esto es básicamente lo mismo, simplemente en el mundo digital, ¿no? Y así fue cuando decidimos básicamente armar Juntos.com, que era un centro comercial digital, un shopping mall online, y decidimos entrar a las categorías menos explotadas, digamos, ¿no? Porque el e-commerce en la mayoría de nuestros mercados, en México, Colombia y Perú, el grueso era tecnología, celulares, televisores, electrodomésticos, que al final son productos fáciles de vender online porque tú sabes las especificaciones, la marca y la compras. Así es. No hay que probarlo ni nada, digamos, Claro, ¿no? La ropa y cosas de consumo más de diario, esos deben ser bien complicados. Hicimos algo en línea, en fashion, hicimos muy poco, trabajamos con Procter & Gamble, pero la verdad que se hizo muy poco, pero ya por lo menos me permitió ver la data también, ¿no? Y en moda, pues, si le das una buena experiencia al consumidor, cada 2-3 meses regresa a comprar algo más. Entonces hay recompra, lo cual no hay en productos de tecnología. No las hay en el corto o mediano plazo, digamos, ¿no? Sí, pues. Celulares de repente cada 18 o 24 meses. Claro, renuevas. Eso te decía, ¿no? Cada 2 años entras para comprar un celular. No creo que seas el cliente perfecto, pues, ¿no? No, y claramente televisores probablemente mínimo 5 años, electrodomésticos mínimo 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que seguir invirtiendo en marketing para adquirir nuevos clientes. Entonces, en moda la ventaja es que una vez que adquieres un cliente y le das una buena experiencia, ese cliente cada 2-3 meses debería regresar a comprar otro producto complementario a lo que compró antes, ¿no? Pero la categoría que yo estaba decidido a conquistar era la categoría de consumo masivo. Dije, esta es una categoría donde el cliente debería regresar cada 2-3 semanas a comprar productos de alta recurrencia, digamos, ¿no? Y lanzamos en julio del 2016, lanzamos Juntos.com con 100 marcas. Creo que el 60-70% eran marcas de moda, que nunca, además, marcas muy buenas que nunca habían vendido, como Levi's, Dockers, Quicksilver, Oakley, Kids May Here. Y un año me tomó convencer a Nestlé, a Abbott, a Mead Johnson Nutrition, a Alicorp, a Gloria, a Nestlé, a Procter & Gamble, a Unilever, a Kimberly-Clark, y los convencimos. Desde junio del 2017 lanzamos las categorías un poco de groceries o supermercados en la plataforma y además le agregamos una propuesta de valor diferenciada. Ya habíamos visto que hace un año habían lanzado estos Rappi, Globo con Delivery Express, pero de restaurantes. Nosotros dijimos, vamos a ser los primeros en lanzar Delivery Express, pero dentro de e-commerce, de productos de consumo masivo que no son perecibles, digamos, ¿no? Y decimos, ¿no? Ok, si compras antes de las 3 de la tarde, te llega el mismo día. Si compras después de las 3 de la tarde, te llega el día siguiente. Y en menos de un año ya 1/3 de nuestros pedidos eran productos de consumo masivo, otro 25% eran productos de moda y teníamos harta recurrencia. Entonces casi no teníamos que invertir marketing. Mes a mes nuestra tasa de recompra era más o menos del 50-60% y era básicamente por el mix de productos que teníamos
que hacía que el cliente regresara porque dábamos una experiencia bastante buena de compra, ¿no? Y así fue como crecimos de 100 marcas, llegamos a casi 1100 marcas, que fue cuando vendimos al Grupo F exactamente hace un año, ¿no? Lo vendimos el 22 de febrero Estamos de del aniversario. 2022. Estamos grabando el 21 de febrero. Sí, literalmente. No, mira, tienes una trayectoria súper increíble. Este espacio de Marketplace es algo que mucha gente le llama la atención. Todo el mundo a veces me contactan y me dicen, oye, Jaime, dame consejos para eso y otro, pero no es mi especialidad. Yo no conozco mucho de esto porque tiene su propia dinámica. ¿Sabes? Para mí es como un mundo nuevo dentro de las startups. Hay sus métricas, hay un montón de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, este episodio es un episodio doble. En este episodio vamos a hablar ahora sobre marketplaces. Acá le vamos a hacer todas las preguntas a Fernando. Y vamos a hacer un segundo que va a ser sobre ya cómo fue este proceso de vender, ¿no?, tu empresa, Fernando. Porque creo que también hay muchas lecciones muy valiosas de este proceso. Porque uno de los caminos para obtener un exit de tu startup, más allá de salir a la bolsa, es que también te compre una empresa. Y es más, te diría, es mucho más común. Entonces, pasemos un poquito a hablar sobre el mundo de marketplaces. Y creo que, no sé si lo has mencionado, pero ¿qué es lo que te animó a meterte en el espacio? O sea, hay tantos espacios de Dios y por haber. ¿Qué fue lo que te dijo marketplaces? Ese es mi. A ese espacio yo quiero estar o dedicarle los próximos 15, 20 años. Sí, mira, básicamente me di cuenta que el negocio de e-commerce, donde estás comprando inventario y a veces rota bien el producto, pero a veces no lo rota muy bien, necesitas mucho capital de trabajo, ¿no? Y como es una operación compleja, tienes un equipo también no tan pequeño, ¿no? En Linio Perú llegamos a ser más de 450 personas. En parte también porque la plataforma, si bien era una plataforma buena, nunca nos enfocamos en integraciones. Fuera de integraciones con pasarelas de pago y operador logístico, nunca nos integramos a los vendedores. Entonces, en Juntos lo que decidimos fue, oye, no tenemos el capital para tener 450 personas. Vamos a empezar con un equipo pequeño de menos de 10 y probablemente lleguemos a 40, 50, pero no más. Pero lo que vamos a hacer es invertir mucho en tecnología, ¿no? Entonces, habíamos tenido mucha suerte. Levantamos una ronda pre-semilla de inversionistas ángeles de $1 millón. Con eso terminamos el MVP, lanzamos y crecimos durante casi un año, año y medio, y ahí lanzamos una ronda semilla donde entró un family office con el ticket completo, que fue $1,5 millones. Y eso nos permitió crecer, ¿no? La verdad que los primeros 3 años crecimos muchísimo, invirtiendo muy poco en marketing. El 95-98% de nuestro tráfico siempre fue orgánico, un poco por el formato de la plataforma y el hecho de que en el fondo nosotros sí le dábamos, como, al igual que lo hace un centro comercial físico, nosotros sí le dábamos un espacio a cada market retailer para que tenga total autonomía y cada tienda dentro de nuestro marketplace opere como un Shopify. Tenga su logo, sus banners dinámicos, su homepage personalizado, su propio buscador donde te da la data no solamente del cliente que te compró, sino del usuario que navegó y no te compró. Total autonomía de qué métodos de pagos habilitar, qué logísticos habilitar, quién paga el costo de envío, si haces envío el mismo día, el día siguiente, la cobertura geográfica. Había independencia absoluta para cada tienda dentro de la marketplace. Claro, y de lo que me acuerdo, o sea, de tener esa independencia, pero además te permitía la opción de poder listar tus productos dentro de digamos, el marketplace general. Sí. Entonces, en todo sentido era un modelo de negocio marketplace mucho más escalable y con menos necesidad de capital, digamos, ¿no? Entonces, yo he visto un poco cómo habíamos lanzado el marketplace en línea, pero habíamos tenido un poco de dificultades, un poco porque nosotros ya compramos inventario y creo que ahí fue la principal limitación en el caso del Linio. Y lo otro es, así como en Linio nos enfocamos mucho en darle toda la conveniencia y servicio al que compraba, en Juntos decidimos no solo enfocarnos en el consumidor, lo cual obviamente también lo hacíamos, pero partíamos por el que vendía y le hacíamos la vida lo más fácil y conveniente para que cualquier marca de cualquier categoría, vendas o no vendas online, puedas vender.
y armamos un proceso, nosotros le llamamos una solución end-to-end, o sea, de principio a fin, donde nosotros te hacíamos todo. Tú simplemente cargabas tu catálogo de productos o nos integrábamos a tu ERP y tú ponías el inventario, el stock, los precios, las promociones y nosotros hacíamos todo lo demás. Nosotros nos encargábamos del marketing, nos encargábamos del servicio al cliente. El servicio al cliente atendíamos por email, chat, WhatsApp, teléfono, redes sociales. Trabajamos con más de 15 operadores logísticos, tanto envíos el mismo día como envíos en 24 a 48 horas a nivel nacional. Y lo primero que hicimos fue integrarnos a sus ERPs. Entonces, para las marcas como, por ejemplo, Levi's y Dockers, que no vendían online y no tenían un equipo de e-commerce y en el corto plazo no tenían la intención de meterse en este canal, nosotros le dijimos, mira, nuestra plataforma está hecha, y nosotros le llamamos multi-warehouse. Eso significa que el pedido puede salir de donde tú quieres. Puede salir de tus tiendas físicas y o de tus almacenes. Entonces, mi recomendación es, como no tienes un equipo de e-commerce y no sabes mucho cómo operar este tipo de negocios, vamos a apalancar nuestras tiendas físicas. Y así como cuando entre un cliente en tu tienda física y se compra unos jeans y tú lo pones en una bolsa o un paquete y le pones su boleta y factura y ahí se lo lleva, el proceso va a ser idéntico. Le va a ir un email al vendedor de la tienda, el vendedor va a empacarlo en una bolsa, en una caja, el jean, va a poner la boleta y la factura y como no hay un cliente presencial sino digital, lo único que tiene que hacer es apretar listo para enviar. Eso genera una alerta a uno de nuestros 15 operadores logísticos. El operador logístico va, recoge de la tienda, pistolea con el QR y todo, y se lleva el pedido. Entonces, con ese proceso, pues literalmente no tenían que hacer nada diferente porque ese vendedor, al contrario, lo usabas más, porque ya no solamente lo usabas para los clientes físicos, sino los clientes digitales, ¿no? Claro, es como que le está sacando más provecho al mismo metro cuadrado, por ponerlo así, al mismo inventario que ya tenía. Súper. Tal cual. Y en el muy corto plazo, para un Levi's y Dockers, su tienda online dentro de juntos.com era la que más vendía de todas sus tiendas. Claro, porque inmediatamente llegas a nivel nacional para empezar. Y el mismo proceso similar lo hicimos para las empresas de consumo masivo, porque recuerda que las empresas de consumo masivo son empresas B2B. Le venden a supermercados, a bodegas, a mayoristas. Entonces nosotros armamos un proceso similar, pero triangulábamos ya no con una tienda, sino con uno de los distribuidores que ellos eligieran. Entonces, y el distribuidor hacía lo mismo. Le llegaba el pedido vía email, empacaba, facturaba, apretaba listo para enviar. Un logístico nuestro iba al almacén del distribuidor de la marca y lo llevaba al cliente final. Entonces, hicimos lo mismo de la conveniencia y servicio del lado del consumidor, pero también lo hicimos para el lado del vendedor, lo cual era la primera vez que se hacía, digamos, ¿no? Entonces, muchas marcas trabajaban con nosotros y no trabajaban con nadie más. Claro, el tuyo tenía mucho, o sea, no tenía fricción, que es lo que a veces hace que la gente no quiera adoptar una nueva tecnología porque es muy complejo, muy difícil, no entiendo. Prefiero irme por el camino tradicional. Pero acá no hay fricción, o sea, no tengo que cambiar mis maneras, me lo hacen fácil, ¿no? Y ahí, o sea, para las personas que están pensando en montar un marketplace, en tu experiencia, ¿cuáles fueron esas 3 cosas más retadoras que uno tiene que atravesar sí o sí para poder tener un marketplace exitoso y cómo lo resolviste? Mira, la primera es la tecnología. Nosotros sí armamos una tecnología propia desde cero. Nos tomó 9 meses armar el MVP y unos 3, 4 meses más afinar un poco hasta que lanzamos con 100 marcas en julio del 2016, ¿no? La mayoría de tecnologías, me atrevo a decir, sean de empresas gigantes como Oracle, Salesforce, SAP, no están hechas para este negocio. Ellos tienen su plataforma, yo le llamo plataforma legacy, para un negocio tradicional de e-commerce, donde solamente hay un vendedor con un inventario. Pero no están hechas para un negocio marketplace donde tiene que ser multi-merchant y multi-warehouse, ¿no? Incluso plataformas que últimamente han ganado bastante tracción y la verdad que a veces me lo cuestiono, es plataformas como la plataforma brasileña de Vitex, que nuevamente también tiene más de 20 años y está hecha para un negocio monomarca, con un solo inventario. Hoy día también dicen que pueden vender soluciones de marketplace, pero no es cierto.
No es cierto, porque si no tienes un OMS, que es un Order Management System, y no tienes un Seller Center, que son los motores de un marketplace, no estás vendiendo, ¿no? Claro, porque ahí hay que quizás diferenciar, porque esto creo que lo hemos hecho más temprano, entre simplemente e-commerce, ¿no? Una tienda para vender, y lo que es un marketplace, donde tienes que sumar oferta y demanda, ¿no? Donde tú no eres dueño de los productos, sino que has sumado a los varios actores y eres el facilitador de que se puedan... porque hay marketplace de quizás de productos financieros, hay marketplace de otras cosas, pero en el tema de vender productos físicos, justamente lo que tú dices, ¿no? Hay un gran reto en que sea multimarca, que haya más de un proceso logístico para poder hacer fulfillments, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, la plataforma tiene que estar hecha para un marketplace. Y hoy día, desafortunadamente, no la hay. Y quizás ya entremos a eso después. Pero eso es una de las razones por la cual cuando vendimos juntos.com decidimos armar una empresa que se llama New Technologies, que precisamente hacemos eso. Nosotros armamos plataformas de marketplaces para terceros. Con tu propia marca, tu propio logos, el diseño que tú quieras. Porque Shopify no lo hace. O sea, Shopify lo que te va a hacer es tener nuevamente también una herramienta para que tengas tu propia tienda de e-commerce. Punto. Y vendas tu producto. Monomarca con un solo inventario, pero no multimarca y multiinventarios, digamos, ¿no? Entonces, es una operación mucho más compleja. Entonces, tecnológicamente, si la plataforma no te ayuda... Perfecto. O sea, reto 1, tecnología. Sí. Y la plataforma va de la mano con la parte financiera. O sea, el reto 2 es financiero. Claro, porque este es un negocio de volumen. Los famosos unit economics. Entonces, si al final estás usando a 2 o 3 empresas para montar un marketplace, ya a nivel ni siquiera operativo, sino a nivel de utilidad bruta, ya estás en negativo. Porque estás repartiendo parte de tu margen a la pasarela de pago, al fraude, al proveedor tecnológico 1, al proveedor tecnológico 2, al proveedor tecnológico 3. Entonces ya a nivel utilidad bruta ya estás en negativo. Entonces, para mí, no deberías ni lanzar un marketplace, porque ya estás a pérdida, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que este es un negocio de grandes volúmenes y de unit economics donde el costo de adquisición de cliente tiene que ser bajo. Obviamente tienes que gastar dinero porque si no adquiere cliente, pues no tienes negocio tampoco, pero tienes que manejarlo muy bien y minimizarlo en el tiempo. Y es un negocio donde los márgenes de contribución, la verdad que son bastante similares dependiendo de la categoría, pero no va a haber muchos grandes diferenciadores, pero todo va a depender de la tasa de recompra. Si tu tasa de recompra no es alta, es un negocio que probablemente te va a tomar mucho tiempo ser rentable. Entonces, yo incluso ya he armado, para ayudar a los que necesiten ayuda, he armado un Excel donde te digo básicamente los unit economics, cómo tiene que ser tu P&L, tu estado de pérdidas y ganancias, y dónde tienes que fijarte, ¿no? Y en el corto plazo tratas de la utilidad operativa dividirla en 3. Se llama PC1, PC2, PC3. Profit Contribution 1, Profit Contribution 2, Profit Contribution 3. Y es porque tienes que ver dónde empiezas a perder plata, ¿no? Una puede ser en la parte logística, otra puede ser en la parte de marketing, otra puede ser en la parte de pasarle pago con fraudes. Entonces, y eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? El fraude generalmente lo asume el e-commerce o el marketplace. No lo asume ni la pasarela de pago ni el banco emisor. Ellos se lavan las manos. Claro, todo el mundo se libra. Antes de pasar al tercer reto, porque creo que hemos mencionado el tema de Unit Economics ya un par de veces, sí me gustaría hacer como que hay un paréntesis para profundizar ahí. O sea, primero, si nos puedes contar qué cosas son los Unit Economics y dar unos ejemplos de cuáles eran los que ustedes medían, ¿no? Mira, nosotros medíamos obviamente todas las áreas, ¿no? Operaciones, comercial, marketing, servicio al cliente. Teníamos KPIs para todos, ¿no? Pero todo se resume, al final yo siempre digo, ¿no? Yo con un solo ratio puedo saber si tu negocio tiene sentido o no. Y ese es el famoso ratio de Customer Lifetime Value entre CAC. Es el valor del cliente a lo largo de la vida, que depende de 2 variables, de margen de contribución y tasa de recompra, repurchase rate y contribution margin. Ese es el numerador. Y el denominador es el CAC, que es el costo de adquisición de cliente. Entonces, por poner números sencillos, ¿no?
si el Customer Lifetime Value entre CAC es 1 o 100%, significa que lo único que recuperas con lo que te pagan los clientes es el gasto de marketing. Nada más. Para mí, ese es el piso. Y puede ser que los primeros meses estés debajo de ese 1 o de ese 100%, ¿no? Es normal. Porque no tienes ni un cliente, ¿no? Pero en menos de 2 meses ese debería ser mínimo el piso 1 o 100%, ¿no? Lo ideal es que ese número sea 3 a 5 veces, o sea, 300 a 500%. Y obviamente, mientras más grande, significa que ves la luz al final del túnel y ves que este negocio es rentable a mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Si ese número no crece, significa que es un negocio que vas a necesitar años para remar y mucho capital para poder fondear una operación en pérdida, digamos, ¿no? Entonces... Y ahí hay otra métrica que sé que Amazon, por ejemplo, utiliza, que es el GMV, ¿no? El Gross Merchandise Value. Es algo que también ustedes medían. A ver, esa es como la primera línea, digamos, ¿no? Y en el caso de Perú hay dos. Hay GMV y NMV. El Gross Merchandise Value es básicamente todas las transacciones que pasan por tu plataforma y tú las vas registrando, pero no todas se concretan. ¿Por qué? Por los métodos de pago. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay un método de pago que es pago en la agencia bancaria. Generalmente le das 24 o 48 horas para que pague, pero si el cliente no pagó, ese GMV desaparece y no se convierte en Net Merchandise Value. Entonces, Net Merchandise Value es el número que uno en mercados emergentes se debería enfocar más que el GMV. Porque el gross, pues, al final no se concreta porque va el cliente cash on delivery y no paga, pues, el gross no se convierte en net, ¿no? Le das la opción de pagar en banco y no paga, pues el gross no se convierte en net, ¿no? Entonces, y esa diferencia no es pequeña. Claro, me imagino que un mercado emergente y un mercado desarrollado puede ser bien distinto. La diferencia entre el GMV y el NMV puede ser de 25 a 40% la diferencia. Entonces, no es poca la diferencia. Entonces, tú puedes tener 100 de GMV, pero al final de repente solo tienes 60 de NMV. Claro, pero tú tenías un porcentaje que tú dices, estoy cómodo con esto porque esta es la realidad del país, o sea, o te obsesionabas con que no, tenemos que cortar la brecha lo más posible. ¿Cómo lo veían? Tienes que apuntar a que sea no más de la diferencia, más de 20, 25%. Eso es un poco lo que deberías apuntar. Si estás en 60 o menos, significa que tienes varias tuercas ahí que afinar, ¿no? Claro, tú puedes decirle, oye, te voy a dar una semana para que pagues en el banco. No, lo más probable es que si en 24 o 48 horas no ha pagado ese cliente, ya se olvidó y no va a pagar. Entonces, y ten en cuenta que cuando tienes ese pedido, se reserva el inventario. Entonces ahí pierden todos. Pierdes tú porque no estás ganando una comisión por esa venta. El vendedor no va a estar reteniendo un inventario que no va a vender. Entonces sí te conviene minimizar eso, pero tampoco le puedes decir, te voy a dar una hora, porque significa que ese método de pago es inservible. Nadie va a pagar en una hora, digamos, ¿no? Entonces, todo empieza por el GMV, pero el NMV es hasta más importante, ¿no? Después de ese NMV, obviamente es la comisión que le estás ganando, le estás cobrando al vendedor, ¿no? Y varía. El grueso es electrónicos, pero esa es la comisión más baja. Como los márgenes son bajos, puedes cobrarle de 6 a 8. 8 dirías que es el promedio, pero si tienes suerte de repente 10, digamos, pero va a ser entre 6 y 10, más seguro un 8, digamos, ¿no? Moda, las comisiones son un poco más altas, pueden ser 15, 20%. O productos de hogar, mascotas, pueden ser entre el 10 y el 12%. Entonces, eso es básicamente tu ingreso neto, ¿no? El NMV, por la comisión, te aparece tu ingreso neto del marketplace, ¿no? Pero ahí tienes que restarle el fraude. Y el fraude puede ser 1% o más. Entonces, si tu promedio ponderado de comisión es 10, le está restando a la pasarela de pago 3 claro, o más, puede ser hasta 4, y 1 de fraude significa que entre la pasarela de pago y el fraude se come la mitad de tu comisión. Entonces, con 5 o 6% no tienes mucho para cubrir logística, marketing, overheads, que es un poco el equipo. Entonces, por eso te decía que es un negocio donde grandes volúmenes, porque además, mientras más volumen tienes, mejor puedes negociar la comisión de la pasarela de pago. Entonces, una pasarela de pago
Exacto, exacto. O sea, y Bueno, en con todos los mi proveedores, recomendación o es sea, siempre trabajar con básicamente. por lo menos dos, porque si trabajas con uno y no tienes un punto de referencia si esa pasarela es buena o no, tasa de rechazo, tasa de aceptación, todo eso, el fraude, que es el famoso contracargo, ¿no? Entonces, si no tienes con qué comparar, no sabes si tu proveedor actual de pasarela de pago es bueno o no, ¿no? Y esto es algo que yo sí trato de resaltar muchas veces. La mayoría de empresas piensan de que el problema es la plataforma tecnológica. No lo es. Todas las plataformas son buenas o más buenas, pero el problema no viene por la plataforma tecnológica. Esas empresas que en 5 años han cambiado tres proveedores tecnológicos cambiando de plataforma pensando que la plataforma los va a ayudar a vender más, mentira. Y desafortunadamente hay empresas que dicen, cámbiate mi plataforma, mi plataforma tecnológica y tu tasa de conversión se duplica. Mentira. Mentira, la tasa de conversión depende de 10 variables donde una de las 10, o sea, es el famoso tecnología. Más importante que la tecnología es la pasarela de pago. Porque una pasarela de pago que tiene baja tasa de aceptación, de 60% por decirte, significa que 40% de tus usuarios en el checkout se están cayendo por la pasarela de pago. Demasiado. Así, sí me acuerdo que años atrás era llegar hasta pagar y frustrante el hecho de que no pasara tarjeta o que te pedían varios pasos adicionales que tenías que entrar a tu cuenta bancaria, que tenías que hacer, no sé, una cantidad de tareas extra para poder completar una venta. Nosotros en Juntos trabajamos con 4 pasarelas de pagos y 3 otros métodos de pagos alternativos como pago efectivo, Safety Pay, está PayPal, pero usamos 4 pasarelas de pago porque las íbamos probando. KPIs para las pasarelas de pago, ¿no? Oye, ¿cuál tiene tasa de aceptación, tasa de rechazo, contracargos? Y en base a eso hacíamos A/B testings y la que mejor KPIs tenía, pues la que más prendíamos. Acá no era un tema de, y obviamente si me das mejor comisión de pasarle pago, mejor, o sea, más te uso, digamos, ¿no? Pero sí es importante ponerle mucho más foco a la pasarela de pago que a la plataforma tecnológica. Yo digo, mira, te aseguro que usando Shopify, que te cuesta menos de $100 al mes, tienes el check listo para la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica generalmente no es el problema. Son probablemente una de las 9 otras variables, entre ellas una de las principales, yo diría, es la pasarela de pago, digamos, ¿no? Entonces, después de eso hay que, pues obviamente está el NMV, comisión, costo de la pasarela de pago, fraude, está el costo logístico, está el costo de marketing y ahí calcular pues el costo de adquisición del cliente, está el costo de lo que te cuesta mantener la plataforma y lo que te cuesta el equipo, básicamente, ¿no? Y ahí tienes básicamente ya rápidamente pues un P&L, digamos, ¿no? Y vas midiendo los ratios dentro de ese P&L para ver dónde está fallando, dónde estoy rentable, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a nivel S3, el Profit Contribution 3, debería ser break-even. Si no eres break-even, tienes un gran problema porque ya no es un tema de volumen, tienes un problema que tu modelo no da los números, ¿no? Y por eso yo no recomiendo a las empresas trabajar pues, con 2 o 3 proveedores tecnológicos porque se comen todo tu poco margen, digamos, ¿no? Tú decías que habías creado un documento justamente para Sí, esto. sí, sí. Eso después me puedes compartir y lo puedo agregarlo en las notas del episodio. Sí, encantado. Para que al final la gente haga su ejercicio, ¿no? Y te des cuenta. Y tengo, mira, a ver, el típico ejercicio de los pure players, ¿no? En Mercado Libre, Linio, Juntos, donde al final, pues, ellos tienen su propia tecnología y obviamente ya no es un costo de la tecnología, sino es un CAPEX, es una inversión para ellos, ¿no? Tienes un P&L donde solo trabajas con uno que te da una solución integral y tienes el otro que trabajas con 2 o 3 proveedores tecnológicos y al final pues, te vas a dar cuenta que los números no dan. Entonces ya no es un tema de volumen ahí, por más que vendas muchísimo, vas a seguir perdiendo dinero porque como siempre digo, ¿no? Hay demasiados intermediarios en el medio. Claro, Entonces, claro. mientras más intermediarios, pues ya no te queda nada para ti, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí un poco para ir cerrando ya el tema de marketplaces, ¿cuál tendría que ser entonces el tercer reto? Hemos hablado de tecnología, el tema financiero. ¿Cuál sería ese tercer reto que tuviste y cómo lo enfrentaste? Sí, mira, lo voy a tratar de resumir. Al final, en verdad, es más de un tercer reto, ¿no?
así como hablamos de la pasarela de pagos y la plataforma tecnológica, que yo diría 10% es la plataforma tecnológica y 20% es la pasarela de pago, el otro 70% es la ejecución del modelo de negocio, ¿no? Entonces, uno es tu catálogo de productos. Es pequeño, es mediano, es grande. Mientras más grande el catálogo, mejor tu tasa de conversión, mayor ventas. Entonces, en nuestro caso, por eso nos enfocamos en lanzar con 100 marcas y eventualmente tuvimos más de 1000. Tienes que asegurarte, pues, que al final esas marcas tengan buenos precios, buenos costos de envío, buenos tiempos de entrega, porque si tú demoras 7 días para entregar, el cliente no te va a comprar. El cliente está acostumbrado a recibir o el mismo día o el día siguiente o máximo 48 horas, ¿no? La cobertura geográfica es solo algunos distritos de Lima, es todo el Perú, porque si no te está entrando tráfico de repente a Arequipa y no llegas a Arequipa. Entonces, es una combinación y al final yo siempre digo, ¿no? Es un trabajo en equipo del equipo de marketing, canales pagados, no pagados, el equipo de comercial, que es el catálogo de productos, los precios, el equipo de operaciones en costo de envío, cobertura geográfica, tiempos de entrega, pasarela de pago y plataforma tecnológica, pero de todas esas 10 variables, la menos importante es la plataforma tecnológica. Increíble. Claro, lo que uno pensaría que es lo opuesto. Y una última pregunta, porque esta me acuerdo que me la contaron hace muchísimo tiempo atrás, que era como que, no sé si la receta mágica, pero una cosa que hay que tener mucho cuidado, y es que en un marketplace tienes que balancear lo que viene a ser la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué tan importante es tener eso al principio, a largo plazo? Mira, en un marketplace claramente tú manejas tus dos clientes son el que vende y el que compra. Y tienes que balancear, pero para mí todo empieza por la oferta, que es el pilar número 1 de Amazon y de todos los e-commerce exitosos, ¿no? Si tu oferta no es amplia, yo siempre hago la analogía con el mundo físico, ¿no? Si entras a una tienda física y encuentras 10 productos, ¿cuál es la probabilidad de que compres uno de esos productos? 0. O sea, casi seguro que no compras. Claro. Si entras a esa misma tienda y tiene 1000 productos, es que es probable que compres algo. Si entras a esa tienda y tienes 1.000.000 de productos, es que casi seguro que compras algo. O sea, diría 99% seguro que compras algo, ¿no? Entonces, claro, la ventaja de tener un catálogo amplio, una oferta grande, es que tu tasa de conversión la llegas a maximizar y por ende tus ventas. Entonces, la variable más importante de las 10 que mencioné antes es esa. Tu oferta tiene que ser gigantesca. Y por eso yo al final digo, todos los e-commerce deberían convertirse en marketplace. Porque e-commerce es la venta de tus productos, de tu inventario. Marketplace son productos de terceros que no son tuyos y no necesitas comprarlos. Pero ayudas a otros a vender sus productos y tú cobras una pequeña comisión, que puede ser entre el 8 y el 20%, dependiendo de la categoría. Sí, y me imagino que a la hora que haces eso, también hay más tráfico, hay más, como se dice, volumen, probablemente terminen comprando también más cosas tuyas. Entonces es como que es un win-win para todos. Es una bola de nieve que crece al final. Es un círculo vicioso que al final te ayuda a vender más. Entonces, a todos aquellos que tienen un e-commerce, yo les recomiendo que además de su e-commerce, tengan un marketplace para que también vendas productos de terceros sin tener que comprar inventario y sin mayor esfuerzo. Y como tú dices, va a haber más tráfico, mayor tasa de conversión, mayor ventas, y tú chapas una comisión, un margen de esas ventas, digamos, ¿no? Súper. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta primera parte de la conversación con Fernando sobre el mundo de los marketplaces, y los invito a que escuchen el siguiente episodio donde vamos a estar hablando justamente sobre esta trayectoria o cómo hizo para vender su startup, todas las cosas que querían de saber si es que están pensando o están justamente en ese proceso. Ya nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime, y encantado. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas.
como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.